La profecía. Introducción. Hace ya 2 siglos que vio la luz pública la llamada profecía de los papas. Desde el primer momento en que apareció, encontró un fuerte partido de contradictores, los cuales hicieron todo lo posible para desacreditarla y despreciarla. Sin embargo, no fueron menos vigorosos los intentos de aquellos que, ya sea por espíritu de piedad o por demasiada credulidad, se comprometieron a defenderla y sostenerla, de modo que se puede con razón decir que su crédito se mantuvo en un cierto equilibrio, manteniendo suspendido el juicio incluso de las personas más iluminadas de esos tiempos. Por lo tanto, es que la vemos con elogio y admiración, mencionada por hombres de gran bondad y doctrina, aunque se debe confesar que todas las veces no se hizo por parte de ellos ese buen uso de la crítica que en sí misma debiera haber sido. 4. Hace falta algunas cosas. En el transcurso del tiempo, calmado ya el furor de ambas partes, ocurrió lo que suele suceder en las cuestiones en las que la evidencia y la verdad se desean únicamente, sin poder alcanzarlas nunca. La profecía, en muchos casos, cayó poco a poco en el olvido, mientras que en otros se conservó con la misma estima y fue considerada como una de esas revelaciones que, sin perjuicio de la creencia cristiana, se consideran verídicas. Pero, ¿es realmente tal? Esto es lo que nosotros vamos a examinar. Hasta ahora, nadie lo ha hecho, y sería muy difícil formar un juicio recto sobre ella, aunque se quisiera soportar la molestia de leer los escritos de todos aquellos que a favor y en contra han hablado de ella. Algunos la presentan y la ilustran con tal apariencia de energía y candidez que no dudaríamos en llamarla un verdadero oráculo, una maravillosa profecía. Sin embargo, la mayoría de sus argumentos se basan en datos falsos, en conjeturas pueriles. Otros la han presentado de manera tan acalorada y deprimida que a su juicio no es más que una solemne impostura. Sin embargo, muchas de las razones que aportan esos últimos, o son completamente falsas, o no tienen el peso que aparentan tener. Frente a todo esto, creemos que debemos poner la profecía en su punto de vista, de manera que cada uno, por sí mismo, sea capaz de juzgar su valor. Además, dado que se ha vuelto bastante rara, creemos que será grato al público reproducirla, y aún más porque está acompañada de esas ilustraciones que pueden hacerla más clara y agradable. Así que este es el plan que nos hemos propuesto en esta obra. Precederá un breve tratado sobre la profecía en general. Para poder formar con mayor facilidad y precisión algún argumento sobre la nuestra, es necesario hacer algunas consideraciones previas sobre principios y reglas, las cuales, aplicadas con sentido común, despejarán gran parte de las dificultades que podrían surgir. 6. Seguirá un breve resumen de la vida de San Malachía, arzobispo y primado de Irlanda, quien se cree que es el autor de esta profecía. Y aquí debe advertirse que carecemos completamente de documentos seguros que nos permitan atribuirla a una persona determinada, por lo que al hacer esto, nuestra intención es no avanzar más allá de la tradición que nos la ha transmitido bajo el nombre del mencionado santo. Esta advertencia no está de más, porque igualmente puede engañarse quien pretenda deducir la autenticidad de la profecía del nombre respetable que lleva en la portada, y quien quiera inferir su falsedad de la incertidumbre sobre su autor. No el título o el nombre, sino el valor intrínseco es lo que constituye el mérito de cualquier cosa, así como el no tener datos ciertos sobre los autores no prejuzga nada sobre la autenticidad de los libros ni sobre la autoridad que, por otro lado, puedan merecer. Después de esto, procederemos a dar la explicación de los símbolos de la profecía, desde su principio hasta nuestros días. ¿7 se ha verificado siempre y completamente? ¿Se ha abusado alguna vez de su simplicidad, por parte de los idiotas, para hacerla parecer lo que realmente no existía? ¿Hay algo que reprochar a aquellos que la ilustraron antes que nosotros? Estas son otras tantas cuestiones a las que responderemos a lo largo de la declaración que daremos sobre los símbolos. Con el único objetivo de la verdad, no se omitirá nada, ni se disimulará nada de lo que se haya dicho, o podría decirse, a favor o en contra del vaticinio. Para hacer más amena la enumeración cronológica de los pontífices contemplados en los respectivos símbolos, hemos considerado conveniente adjuntar diversas noticias históricas, las cuales no dejan de tener una estrecha relación con la historia de la Iglesia, que es el objetivo de la profecía misma. Tales son la serie de los concilios generales, la sucesión de los emperadores, las fundaciones de los órdenes religiosos y algunos otros hechos singulares que parecen dignos de la curiosidad pública. Y
8. El juicio que debe formarse sobre esta profecía debe necesariamente resultar del resultado que ha tenido. A esto conduce la genuina y sencilla exposición de los símbolos que la componen, nada más es necesario para decidir su carácter. Sin embargo, a fin de que no falte nada para completar nuestro objetivo, también haremos un examen particular de las objeciones que se han hecho contra ella. Finalmente, trataremos de un argumento que puede considerarse como el corolario de la profecía de los papas, un argumento útil e interesante. Este es el fin del mundo. Dado que el último símbolo parece anunciar este terrible y necesario acontecimiento, y pocos son los pontífices que aún permanecen, es algo demasiado natural para el hombre, curioso más allá de lo debido, y ansioso por penetrar los arcanos del futuro, el hacer investigaciones avanzadas, o extraer la consecuencia. Entonces, pronto terminará el mundo. Pero algo venerable, con el más veraz apego a los infalibles oráculos del Espíritu Santo, nosotros hablaremos de un artículo tal como nos sea permitido. Y lo haremos de manera que quien quiera que lea esta profecía no deba inferir proposiciones falsas y peligrosas. Las Sagradas Escrituras, los padres de la Iglesia, los más iluminados doctores nos servirán de guía y podrán contribuir a fortalecer nuestras reflexiones. Esto es todo lo que formará el presente opúsculo. Solo nos queda advertir dos cosas. Primero, que todo lo que vayamos a decir lo sometemos al juicio de la Santa Iglesia Romana, protestando que cualquier cosa que sea contraria a sus inviolables enseñanzas y decretos, será para nosotros igualmente rechazada y corregida. En segundo lugar, que nadie crea que hemos emprendido este modesto esfuerzo por interés humano, o por otro fin ilegítimo, porque lo hemos hecho únicamente para ocupar las horas de ocio en algo honesto, agradable, y si no sublime, al menos de gran utilidad, ciertamente no censurable ni dañino. Por lo tanto, estamos tan lejos de querernos involucrar con cualquiera que lo entienda de manera diferente que estaremos agradecidos con aquellos que nos señalen los errores en los que hayamos caído, o nos proporcionen algún mejor pensamiento sobre este asunto. Así que, haciendo de nuestro trabajo lo que sea un regalo al público, confiamos en que nos reconozcan, si no por otra cosa, por haberles proporcionado el verdadero aspecto de la profecía de los papas, de la cual hasta ahora solo tenían una idea confusa, y más remota aún. De la profecía. Generalmente, el mundo ha tenido sus profetas en todas las épocas. Basta leer las sagradas historias para convencerse de la verdad de esta proposición, por lo que los padres de la Iglesia dijeron que entre el pueblo de Dios, la profecía fue uno de los pilares más fuertes de la fe y la religión. Adán, en efecto, al cual el Creador le había revelado previamente los más sublimes secretos de la suprema inteligencia, profetizó a sus hijos los divinos misterios, y de ellos, con un orden no interrumpido de siglos y generaciones, la luz profética se transfirió a aquellos tantos gloriosos patriarcas que formaron el esplendor de la antigua ley de la naturaleza, y solo entonces faltó cuando ésta en Egipto estaba por terminar. Así, luego, en la ley escrita, pasó sucesivamente de Moisés a Josué, a Gedeón, a Samuel, a David, y a todos aquellos que en las Escrituras se distinguen con el nombre de profetas, hasta el tiempo de los Macabeos, época en la que esta ley comenzaba a decaer. Finalmente, en la nueva ley de gracia, ya verificadas en su mayoría todas las antiguas profecías, el Salvador, entre otros dones que vino a comunicar en su nombre, dejó casi en herencia a su Iglesia el don de la profecía. Dicho esto, no debe parecer algo extraño y absurdo decir que ha habido quien, durante muchos siglos, haya anticipado y predicho la serie de los sumos pontífices romanos. De hecho, sería negar uno de los atributos divinos, sosteniendo que esto es absolutamente imposible. No es que deba pretenderse que una cierta predicción sea considerada como una revelación celestial cuando, como tal, no nos la propone la Iglesia. Solo a su augusto tribunal le corresponde juzgarla. Puesto que, como no hay nada en la humanidad que no pueda ser abusado por la malicia, ella sabiamente ha decretado cuáles deben ser universalmente considerados como oráculos del Espíritu Santo, y ha establecido además ciertos principios y reglas, por medio de los cuales podríamos evitar las imposturas y los engaños que, en artículos de tal índole, serían fácilmente propicios. Siempre que ella no haya pronunciado sentencia definitiva, sus hijos están en libertad de seguir la opinión que más les agrada. Así, como ejemplo, nada ha sido decidido hasta ahora por ella respecto a las revelaciones de Santa Brígida, de Santa Gertrudis y de tantas otras venerables personas, cuya santidad no se ve afectada ni por haber tenido, ni por no haber tenido el don de la profecía, y por lo tanto,
Cada uno tiene la facultad de abrazar el sentimiento que la piedad le susurra, o el mayor talento que le hace aprender, ya que ella, con su silencio, ha querido hacer conocer que era indiferente para el bien de los fieles y para la gloria de Dios el pensar afirmativamente o negativamente sobre ello. Tal es el estado de esa profecía que, desde hace 200 años, circula bajo el nombre de San Malaquías. Que cada uno piense lo que quiera. No obstante, al reproducirla públicamente, parece oportuno exponer en resumen las reglas y los cánones principales que constituyen el carácter de la revelación, precisamente porque donde la fe no habla, tenemos derecho de usar nuestra razón y someter a examen lo que se nos presenta. Así, con ellos en mano, cada uno podrá juzgar más fácilmente nuestra predicción y evitar las consecuencias de la credulidad y el fanatismo. La profecía, por lo tanto, según la definición de Casiodoro y de todos los teólogos, es una revelación hecha por Dios al entendimiento creado, que con infalible certeza da a conocer las cosas lejanas, secretas y ocultas. Propetia est divina inspiratio rerum a nobis proculdistantium, eventem fallibili veritate, et maxima certitudine praenocens atque praenuntians. Es, por esencia, un don sobrenatural gratuito, y aunque Dios, para dar testimonio de la verdad de su fe, lo comunicó algunas veces a almas infieles y no suyas, como a Balaam y a otros, quienes sin entenderlo, hablaron maravillosamente de los más sublimes misterios de la divinidad. Sin embargo, regularmente se concedió siempre a almas excelsas y grandes. Ahora bien, como existen tres medios por los cuales se llega a percibir la divina inspiración, ésta se divide en tres clases correspondientes a las potencias cognoscitivas del hombre. La primera, que corresponde a la potencia imaginativa, se llama revelación imaginaria, y es cuando sin intervención de ninguno de los sentidos, el Señor del universo suscita en ella ciertas imágenes representando, sin peligro de engaño, todo lo que Dios quiere revelar. La segunda, que se llama revelación intelectual, ocurre cuando la mente del hombre se ilumina de una manera inexplicable y llega a conocer y saber aquellas profundas verdades que están en la mente eterna. Tal es el sentimiento de los padres, que consideran que el sueño de Adán en el paraíso terrenal fue una revelación intelectual, por lo que de la futura iglesia todos fueron comprendidos, y vio los misterios. La tercera y más común de las demás es la revelación sensible, que ocurre cuando, por medio de algún sentido, se conoce lo que Dios manifiesta, y a esta clase deben referirse la mayoría de las revelaciones escriturarias, las cuales fueron llamadas por los profetas mismos, por lo tanto, visiones. La materia de la profecía es variada, y según la distinción común del tiempo en pasado, presente y futuro, debe ser considerada también desde tres aspectos diferentes. Del pasado no puede dudarse que la profecía fue la de quien escribió el Pentateuco, ya que al narrar la creación y los primeros tiempos de nuestro elemento universo, él, privado de testigos humanos que pudieran decir lo que sabían, describió cómo de la nada fueron creadas las criaturas y cómo, sabiamente repartidas entre sí, formaron una naturaleza tan hermosa. Las cosas presentes, siempre ocultas y secretas, como son sobre todo los pensamientos y las conciencias de los hombres, dieron en todo tiempo un vasto campo para profetizar a muchos héroes de la religión católica. Pero si queremos hablar estrictamente y según la propiedad de la palabra profetizar, que significa lo mismo que practicar, la verdadera y singular materia de la profecía es el futuro, y como enseñan los doctores, son las cosas contingentes y libres, es decir, aquellas que no tienen una causa necesaria, sino que dependen directamente de la sola voluntad de Dios y del hombre. En esto, y no de otra manera, se distinguen los profetas de los filósofos y los astrónomos, quienes, a partir de signos y causas naturales, pueden prever perfectamente los eventos naturales y los múltiples efectos que de ellos derivan. El futuro, por lo tanto, es el campo propio de la profecía, y este, consecuentemente, es el indudable signo de la excelencia de tan gran don, que ciertamente nadie más que Dios puede compartir. Así, él mismo en muchos lugares de las Sagradas Escrituras, y de manera especial por boca de Isaías, al querer desmentir la dura obstinación de los enemigos de su nombre y su gloria, a veces provocaba a los ídolos de la gentilidad a querer mostrar la ciencia y el soberano poder de los cuales se jactaban, prediciendo lo que sucedería en el futuro, para dar pruebas incontrovertibles de su divinidad. Annoativae ventura sunt in futurum, ossimus quia Deus is vos. Isaías li. 23. Así hablaba el Señor en el Antiguo Testamento, y quería decir que fuera de Él no hay nadie que pueda inspirar tan bien a sus profetas, y de tal modo que, con una precisión y claridad sin igual, puedan prever y anunciar,
En todas sus circunstancias, los eventos humanos, de modo que más bien parezcan historiadores que profetas. Y no son solo de hecho las profecías, dice San Juan Crisóstomo, un espíritu vital, por el cual se arma y sostiene todo el cuerpo de la divina escritura. Gracias a él, cuanto los profetas dictaron, tanto lo vieron nuestros padres, y tanto en muchas partes nosotros mismos, aunque no se haga ninguna observación, día tras día lo vemos suceder también. Y he aquí donde, casi sin darnos cuenta, estamos de acuerdo en que el lector haga sus reflexiones sobre el tema que se le presenta. Las cualidades que distinguen las verdaderas de las falsas revelaciones coinciden o no en la de San Malaquías. Al leerla, observar su declaración y examinar todas sus partes, nada será más fácil para el que formar un juicio razonable.